Muy buenas a todos, bienvenidos a Expresarte Dibujo. En el video de hoy les traigo un personaje que me lo habían venido pidiendo hace mucho tiempo, ¿sí? El pájaro de Cuphead. Les voy a dejar el paso a paso para que ustedes también lo puedan hacer en sus casas. Los materiales que van a necesitar son lápices de colores, una microfibra que tiene que ser indeleble. Indelebles son las que no se corren con el agua. Acuarelas y un lápiz bien suave, un 4H o HB para hacer el boceto. Bueno, voy a empezar dibujando un cuadrado. Recuerden que para que sea un cuadrado tiene que tener el mismo ancho y el mismo alto. Por eso voy a verificar que me haya quedado igual. Y le agrego un poco más arriba porque me quedó más rectangular que un cuadrado. Una vez que hice esto, voy a dividir a la mitad, tanto horizontal como verticalmente, para después dibujar otro cuadrado que va a estar en la esquina inferior derecha. Una vez hecho el cuadrado, voy a hacer un círculo que va a estar del lado izquierdo. El círculo va a medir como el cuadrado y tiene que estar adentro del cuadrado central, que va a ser el cuerpo del pájaro. Puede estar un poquito más ovalado el círculo, que sea un poquito más alargado. Luego, en el interior del cuadrado más pequeño, voy a hacer esta forma que se parece a un triángulo, que me va a servir para dibujar las alas del pájaro. Y en el óvalo voy a dividir en tres partes, y en el centro voy a hacer un óvalo y a la izquierda otro óvalo. Esto van a ser los ojos. Y dos óvalos más pequeños a la izquierda del ojo, que va a ser el iris. Hago un triángulo con la parte superior medio curva para dibujar el pico del pájaro. Traten de ver más o menos el largo del pico para que no les quede muy corto. Bueno, después entre el óvalo y el cuadrado marco a la mitad una línea vertical y voy a hacer un óvalo que va a ser el hueco de donde sale la cabeza el pájaro. Y del lado izquierdo le hago un grosor a ese hueco. Luego voy más o menos transformando el cuadrado del cuerpo del pájaro en un cubo. Fíjense cómo hice dos diagonales abajo. Y voy tratando como de abrir esa forma cuadrada para que me quede curvo en los vértices del cuadrado. Luego voy a hacer un triángulo en la parte superior del cuadrado, ven acá, que va a ser el techito como el de la casa que tiene. Y le voy agregando otra línea en los bordes para que esto tenga un grosor y parece que sobresale el techo. Fíjense que también trato de sacar esas líneas rectas y las hago curvas, sobre todo en las puntas, para que no me quede tan geométrico y que parezca más natural. Es como una curva en la punta que tiene el techito de la casa. Dibujo acá también el grosor del techo y trato de emparejar un poquito más las líneas. En la ala voy a ir marcando las plumas que van a estar en la punta. Y la parte superior saco la recta que tenía y le agrego una curva por debajo. Esto le va a dar mucho más movimiento al dibujo, que no sea tan estático. Y marco todas las plumas que están en el borde, siguiendo la forma curva de la línea del ala. Bueno, también le agrego otra curva ahí arriba en el techo de la casa y divido el techo de la casa en cuatro partes. Y en ella voy haciendo los detalles, que son líneas curvas parecidas a una U. Tengo que tener cuidado que me queden más o menos a la misma altura todas esas líneas. Serían como tejas en las casas, pero está mucho más simplificado y es una U. Recuerden que es un dibujito. Luego le marco estas líneas que tiene acá la casa de la madera. Y para las patas voy a hacer dos rombos, pero tienen que estar bien curvos. Y le agrego acá abajo un rectángulo.
Luego marco la división de los dedos, que son líneas en zigzag y las puntas redondeadas. Bueno, fíjense acá cómo voy haciendo bien los detalles y la forma de los dedos. En base a ese rombo voy agregando adentro los dedos y después lo voy transformando. Al lado del óvalo de la cabeza le agrego una forma como un cono, que va a ser las plumas que tiene en el cuello, y el cuello hacia adentro del óvalo del agujero de la casa. Luego acá abajo del pico hago también una forma circular para la boca y ya le voy dando un poco más de forma al dibujo. Le agrego una parte superior al pico para que tenga más volumen, y la punta también recuerden que no tiene que ser tan recta, tiene que venir un poco más hacia abajo. Y en el medio de los ojos vamos a hacer una V corta, pero que no me quede el centro en punta, sino que me quede más recto, para que tenga ese gesto de enojado. Y luego, bueno, remarco los ojos, y en el iris tengo que hacerle 2 triángulos, que es el brillo que tienen todos los personajes en Cuphead. El brillo se los hacen así como 2 triángulos. Y luego, bueno, marco la otra parte de la cara y voy a hacer arriba esta forma para las plumas que tiene en la cabeza. Y en el fondo también voy a marcar las plumas, que es una curva, y voy a tirar 2 líneas en diagonal para más o menos tener una guía y que me queden las plumas como en la misma altura o en el mismo orden, que no parezca todo muy desordenado. Y le agrego, bueno, las plumas de la cabeza, que son también curvas. Trato de hacerlo lo más parejo, lo más prolijo que me salga. Igual esto es el boceto. Ahora lo que voy a hacer es remarcarlo cuando tenga armado todo esto. Bueno, también acá en el ala derecha le agrego más plumas en el centro. Y el cuello lo hago un poco más curva hacia arriba. También le agrego los detalles, las líneas esas curvas que tienen las patas, los pájaros. Bueno, esto ya es el boceto terminado. Lo que voy a hacer ahora es remarcarlo todo con una microfibra. Traten de no equivocarse y no vayan a marcar las guías que usamos para que el dibujo nos quede más proporcionado. Solamente van a remarcar el dibujo final. Pueden poner pausa cuando yo termine de remarcar para ver y comparar qué es lo que va y qué es lo que no. Y una vez que terminé de remarcar todo el dibujo, lo que hay que hacer es borrar todo para que solamente me quede el entintado. Bueno, ahora voy a pasar a pintarlo y le voy a dar los colores base. Los ojos son de color negro, lo puedo pintar directamente con la microfibra o un fibrón. Lo que sería la cabeza, voy a mezclar en rojo con muy poquito de naranja, voy a pintar toda la cabeza. El pico y las patas voy a mezclar ocre con un poquitito de amarillo, muy poco amarillo. Y el techo de la casa la voy a pintar con rojo y un marrón medio oscuro para que me quede más tirando un bordó. Después, todo lo que serían las paredes de la casa, voy a mezclar rojo con naranja bien aguado y voy a pintar todas las paredes de la casa. Y para las plumas voy a mezclar azul con muy poquito de rojo para que sea un azul tirando a violeta. Y voy a pintar, bueno, las 2 alas, las plumas que tiene en la cabeza, el cuello y la parte esta de acá inferior de las patas. Todo eso lo voy a pintar con ese color. Esto sería el color base. Ya acá básicamente tienen el dibujo terminado. Lo que yo voy a hacer es agregarle algunas sombras con lápices de colores para que tenga más volumen, pero esto ya es más personal. Bueno, con un color bordeaux yo le voy agregando la sombra, la parte inferior y derecha, la cabeza, para que me quede más esa especie de como de bola, de esfera que tiene la cabeza. Con color blanco voy levantando los brillos. Lo mismo hago en el ojo, con un gris bien clarito voy sombreando en el lado derecho y abajo para que tenga mucho más volumen. Con ocre sombreo todo lo que es el pico y las patas, y lo que hago también acá es dejarle en lo que sería la sombra en el lado derecho una pequeña línea para que esto me dé un efecto de rebote de luz, así me queda más real. Y con un gris intermedio también le voy agregando algunas sombras en el pico y en las patas. Y con azul refuerzo mucho más acá cerca de la cabeza, lo que es el ala,
¿Para qué? Para que esto me dé la sensación de que el ala está mucho más atrás. Al hacerlo más oscuro me da todavía mucho más sensación de profundidad. Hago lo mismo con la casa, con un color cremita oscuro para cerca de los bordes. También le agrego más fuerte, ¿sí? Un poco más oscuro para hacer lo mismo que hice con el ala. Del lado derecho también. Y en el techo de las casas lo mismo, con ocre, una pequeña sombra como para que tenga más volumen nomás. También con un color piel clarito le puedo levantar las luces en el techo. No uso blanco porque si no me va a quedar con mucho contraste, entonces uso un color crema claro y eso me da una luz. Lo mismo en el ala derecha, agrego azul oscuro para las sombras y después con un celeste levanto algunas luces. Y lo que yo quiero que sea bien blanco, los brillos, digamos que yo se lo invento, lo hago con una lapicera blanca. Y bueno, acá pueden ver el dibujo terminado. Espero que les haya gustado y traten de hacerlo ustedes en sus casas, ya que hace bastante que me venían pidiendo que suba este dibujo. Así que bueno, espero que les guste. Y si les gustó, ya saben, pueden compartir y poner me gusta en el video, así nos ayudan a seguir creciendo. Un saludo y nos vemos en el próximo video. Better